de los efectos en su sector de la caída de la reforma tributaria. Ministro, son las 7 en punto. Gracias por acompañarnos, señor ministro. Muy buen día. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Esta historia comienza en el reino más colombiano del mundo y en la época más sorprendente de todas, Navidad. 6 niños con mensajes muy especiales. Atención, hay primer pronunciamiento del nuevo embajador norteamericano en Bogotá. Es el embajador Newlin, designado anoche por el presidente Donald Trump, que esta mañana está haciendo los primeros anuncios desde Washington. Juan Camilo Merlano. Néstor, todavía tiene que pasar, sí, fue nominado por Trump, pero todavía para que su nominación quede en firme tiene que ser aprobado por el Senado de los Estados Unidos en una audiencia de confirmación. Pues está escribiendo a través de su cuenta en X, en la red social X, un extenso mensaje del que hay curiosidad con 2 cosas si se quiere, pero leamos lo primero. Dice: anoche tuve el gran honor de recibir una llamada personal del presidente electo Donald Trump. No me pasó desapercibida la gravedad de este momento. Hablar con el presidente de los Estados Unidos es una experiencia extraordinaria que pocos tienen el privilegio de tener. Durante nuestra conversación, gentilmente me nominó para servir como embajador de los Estados Unidos en Colombia. Acepté esta prestigiosa nominación con un inmenso orgullo y un profundo sentido de responsabilidad. Aquí sigue con la primera curiosidad. Dice que durante los últimos 10 años ha trabajado como asesor principal de su firma de abogados de manera remota al frente de 100 abogados expertos y 500 empleados increíbles. Y aquí dice: mientras me desempeñe como embajador de los Estados Unidos, permaneceré en mi puesto actual como asesor principal de mi firma. Es decir que sería embajador, pero al mismo tiempo asesor de su firma para asegurarse, dice, que nada cambiará allí y que puedan seguir sirviendo a su comunidad y que sea la mejor firma de abogados. Y la otra curiosidad es que no escribe nada sobre las prioridades en materia de las relaciones bilaterales, en cuáles serán esos principales ejes o prioridades y cuáles serán los principales objetivos. En todo caso, Daniel Newlin es un nombre que no hace parte de los círculos de poder en Washington, sino del círculo de poder en Mar-a-Lago, en Florida. Un círculo al que se entra si se es cercano al presidente electo o si se es donante de su campaña. Esta segunda condición es la que caracteriza a Daniel Newlin. Se estima, según plataformas, que ha donado que ha gastado, por ejemplo, unos $3 millones en publicidad en televisión y digital, también 1.5 millones de dólares en publicidad externa, como por ejemplo vallas. Además de eso, donó $2 millones a un comité de acción política pro-Trump. Todo eso hace que a nivel particular él sea uno de los individuos que más ha donado a la campaña del hoy presidente electo. Trump lo describe como un empresario, un emprendedor, exdetective del condado Orange en Florida, en Orlando, y un abogado que actualmente tiene una firma dedicada a representar clientes que han resultado heridos en accidentes, buscando fundamentalmente reparaciones económicas. Es un ejecutivo empresarial de gran éxito, emprendedor y antiguo detective de la oficina del sheriff, escribe Trump en el mensaje donde confirma esta nominación. Dan tiene una carrera impresionante de 28 años en la oficina del sheriff del condado de Orange, en Florida. Allí nuestros usuarios en YouTube pueden ver el mensaje que acaba de publicar el nominado por el presidente electo Donald Trump para ser el próximo embajador en Colombia. Se le ve a él junto a Trump con su placa de detective de la oficina del sheriff. Trump además anuncia o escribe en su anuncio que Dan ha demostrado habilidades de investigación excepcionales, sacando con éxito a cientos de delincuentes violentos de las calles, incluidos aquellos involucrados en robos a mano armada, violencia de pandillas, tráfico de personas, tráfico ilegal de armas y de drogas, narcóticos. Es muy seguramente el narcotráfico va a ser un eje central en materia de la relación bilateral o un interés central del presidente electo Trump. Recordemos que Colombia lleva más de 2 años sin embajador en propiedad porque Francisco Palmieri es encargado de negocios. El último embajador aceptado o aceptada su nominación por el Senado de los Estados Unidos fue Philip Goldberg, quien salió de la embajada a mediados del año 2022. Desde ese momento estamos con un encargado de negocios. Esta nominación, como ya decíamos, tiene que ser aprobada por el Senado, y entre esos temas, esa diversidad de temas que tendrá o que llegarán al escritorio no solamente del embajador Newlin, sino también del presidente electo Donald Trump,
está la solicitud de indulto para alias Simón Trinidad, porque ayer quedó clarísimo durante una audiencia en el Congreso que el gobierno Biden no parece estarle dando prioridad a esta solicitud, ni siquiera quienes ocupan las principales o los puestos más altos en la administración, como el secretario de Estado Anthony Blinken, está enterado de la solicitud. Eso lo dejó clarísimo ayer ante la insistencia de la representante republicana María Elvira Salazar. What was your recommendation to the president to pardon Simón Trinidad? I'm not aware of that request, but I'm happy to follow up. You're not aware? I'm not aware of that request. But you know, if that request should go through the State Department, that's you. Imagine it would. So you have not heard about that. But if that were to be the case within the next hours, what recommendation would you give the president? I'd have to make sure that I'm fully informed. Well, he's a terrorist. Again, I want to see, if there is something, I want to see it, understand it, and read it. But certainly his record speaks for itself. Allí le preguntaba primero la representante Salazar cuál es su recomendación al presidente Joe Biden, si perdonar, si dan el indulto o no a Simón Trinidad, y Blinken arranca diciendo no estoy al tanto de esa solicitud. Salazar, un poco sorprendida, le dice no sabes, no estoy al tanto de esa solicitud, pero ella le insiste, eso tiene que pasar por el Departamento de Estado. Él dice sí, en efecto, es un terrorista. Al insistirle, Blinken dice al final, tengo que asegurarme de estar completamente informado, si hay algo quiero verlo, entenderlo y leerlo, pero sin duda su historial habla por sí solo, refiriéndose particularmente a lo que decía María Elvira Salazar sobre alias Simón Trinidad. Bueno, si vamos a hablar sobre perdones, un dato que no es menor, el presidente Joe Biden acaba de conmutar 1.500 penas y acaba de otorgar 39 perdones, indultos, pero para crímenes menores. Las 1.500 penas que conmutó fueron fundamentalmente para penas de quienes estaban bajo prisión domiciliaria, y los 39 indultos fueron para cargos menores, fundamentalmente por posesión de drogas, Néstor, pero de lo de Simón Trinidad, del ambiente parece que no va para ninguna parte. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas and Happy New Year. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les deseamos en Blue. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Soy Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Queremos que en el año 2025 todos los días tengamos buenas noticias para todos los colombianos y que en estos días de Navidad disfruten sus fiestas con sus familias y sus amigos. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. En una época que nos emociona,
Así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando de estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares en familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Cristian Marín, productor de deportes de Blue Radio. Y bueno, simplemente queremos desear en estas festividades mucha paz, mucho amor, mucha prosperidad y que cada uno de ustedes lo pueda disfrutar con mucha alegría en el seno de sus hogares. Una feliz Navidad y un próspero 2025. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 12 minutos. Una de las prácticas recomendables para este fin de año es detenerse, hacer una pausa y evaluar la vida. Es decir, tomar conciencia de cómo se está viviendo y reflexionar si se están cumpliendo los objetivos que al principio de año se trazaron. Oye, no se trata de juzgarse ni de sentir culpa por las decisiones tomadas, sino de comprender la situación actual y las razones que han llevado a ese punto. Es oportuno realizar un balance del propósito personal. Para ello puedes preguntarte, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que considero esencial? Esto implica evaluar si las metas establecidas a principio de este año han estado alineadas con los valores y con las prioridades fundamentales de tu vida. Más que elaborar un listado de logros, es importante analizar si las decisiones tomadas han enriquecido el sentido de tu existencia. Yo estoy convencido de que la calidad de las relaciones interpersonales determina nuestra felicidad. Por ello es crucial reflexionar. ¿Con qué personas crecí este año? ¿Qué vínculos me nutrieron emocionalmente? ¿Y cuáles necesitan ajustes o despedidas? Recuerden que las conexiones auténticas reflejan el cuidado que damos a los demás y cómo nos abrimos a recibir ese mismo cuidado. También es importante revisar cómo gestionamos nuestras emociones. Hay que preguntarse qué emociones dominaron nuestra vida. ¿Qué me permite sentir y procesar las situaciones más complejas que tengo? Hago un listado de los momentos que generaron alegría, gratitud, plenitud y me comprometo a replicarlos y a expandirlos. Asimismo, reflexionar si las acciones cotidianas han dejado huella en el entorno, ya sea en la familia, en el trabajo o en la comunidad. Para ello hay que considerar qué hemos aportado para transformar la vida de los demás, qué hemos hecho para que la vida de los otros sea mejor. Es fundamental adaptarse a los cambios y a los desafíos de la vida. Para ello, pregúntate, ¿he aprendido a vivir en el presente y afrontar la incertidumbre con esperanza? Concluye el momento de evaluación con un compromiso hacia el año que llega. Oye, espero que estas ideas te sirvan para realizar tu evaluación personal y establecer algunas metas concretas para el 2025. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Blue 4.0, enfocados en tecnología, en innovación y en emprendimiento. Pero en esta Navidad les quiero hablar de todo lo contrario,
de lo más simple, de lo más sencillo, y son las relaciones humanas. El agradecimiento, el valorar las cosas que tenemos, y ese es precisamente mi regalo. El regalo es que de alguna manera, en esta época de fin de año, en esta Navidad, pensemos en las cosas que realmente valen la pena. Abrazar a ese ser que tanto amamos y lo tenemos cerca, expresar con palabras toda esa gratitud y amor que tenemos hacia los que nos rodean, y eso no cuesta mucho. Así que los invito para que pongan en práctica y en este año nos llenemos realmente de lo importante. 7 de la mañana, 16 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar del primer asalto, del primer capítulo de la finalísima de la Copa Colombia o Copa Betplay, que tendrá hoy como escenario el Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín. Nacional América desde las 7:30 de la noche. En juego un cupo a Copa Sudamericana del año 2025. Algunos detalles: el banderazo verde que comenzó en el entorno de la barra antioqueña del conjunto paisa y que finalizó en Guarne para acompañar en el lugar de entrenamiento al equipo dirigido por el profe Juárez. Tambores, banderas, el reconocimiento de los aficionados y por supuesto también la empatía del plantel de jugadores que en un momento dado se unió a esta fiesta verdolaga. El objetivo, la Copa, que es uno de los dos retos que tiene el conjunto antioqueño, buscar el título de este certamen y también en paralelo la estrella de la liga en nuestro país. Para el América de Cali, el salvavidas de temporada no pudo conseguir el objetivo de llegar de la mano del Polilla da Silva a pelear la estrella. Bueno, ahora tiene la opción de cerrar enfrentando al que hoy mejor fútbol está exponiendo en Colombia, al Atlético Nacional. Y además es la manera soñada para el adiós de Adrián Ramos. Adriancho, que ha comunicado en un emotivo video su cierre de temporada, pero además su cierre de carrera como futbolista profesional. Será hoy y el domingo en el Pascual Guerrero su último partido vistiendo la camiseta de la Mechita. A sus casi 39 años, el 22 de enero los cumplirá, cierra una carrera de 20 años como futbolista profesional. El hijo de Villarrica en el Cauca, debutó justo con el América en el año 2004, vistió camisetas como la de Santa Fe, luego fue a Alemania donde brilló con el Hertha Berlín para pasar por el Borussia Dortmund, incluso estando bajo el mando de estelares entrenadores que en un momento determinado marcaron su carrera. Fue a España, al Granada, incluso en China, en el Chongqing Lifan, y ahora en el América, donde todo comenzó y donde todo terminará para el capitán América, Adrián Ramos. Jugó el Mundial de Brasil 2014 y también la Copa América de Argentina 2011. Tal vez estar bajo el mando de Klopp fue uno de los momentos más estelares en su historia, cuando vestía la camiseta del Borussia Dortmund en Alemania. Hoy, ese primer capítulo de finalísima, a las 7 de la noche comenzará el servicio del equipo deportivo de Blue para llevar las emociones de Nacional América en el Atanasio. Y atentos porque hoy es portada Mayra Ramírez en algunos de los portales británicos especializados en el fútbol femenino. Champions femenina y Mayra el símbolo del Chelsea, goleadora, figura, marcando un tremendo golazo, el más bello en la goleada 6-1 del Chelsea frente al Twente, el equipo de Países Bajos. Así que nuestra estelar delantera de Selección Colombia, que fue candidata a premio como deportista del año de El Espectador, ratifica con goles su gran momento y su crecimiento en el fútbol europeo. Y también de la mano de Mayra, en ese mismo nivel, Linda Caicedo, que se consolida como titular del Real Madrid, igualmente por Champions, fue asistente, pase gol en la victoria del conjunto merengue 3-0 en Escocia frente al Celtic. A propósito del Real Madrid, hoy un portal especializado que se llama Real Madrid Exclusivo revela que hubo una llamada de Florentino Pérez a James Rodríguez y que el llamado de Florentino al 10 buscaba básicamente un consejo, una opinión sobre un nombre, John Lucumí, el central del Boloña. Repito, según Real Madrid Exclusivo,
La respuesta de James fue, abro comillas, firma Presi, cierro comillas, recomendando fichar al defensa de Selección Colombia, una de las promesas del equipo nacional y que además puede ser una de las nuevas caras en el mercado de invierno para el Real Madrid, que está necesitando ante las lesiones y bajas a un defensor central para ocupar esa plaza. Veremos qué pasa en el camino de esta ventana invernal, si Lucumí es nueva cara o no del conjunto merengue. Copa Intercontinental 2024. La FIFA revivió este certamen. Se juega en Qatar. Pachuca goleó 3-0 al Botafogo en el Derbi de las Américas. Y allí un colombiano, Nelson de Osa, nacido en Marmato, en el departamento de Caldas, fue el encargado de marcar el 2-0. Ahora Pachuca, con de Osa a bordo, enfrentará este sábado al Al-Ali en la tercera ronda de este certamen. El partido será el sábado en el estadio 974. Ustedes recordarán el estadio hecho con contenedores en el Mundial de Qatar 2022. Allí se jugará y el ganador de ese duelo se verá en la final de la Copa Intercontinental frente al Real Madrid. Y al final, ecos de lo que les anunciamos, el deportista del año, Ángel Barajas, el mejor de 2024, el gimnasta medallista de plata en París. David Alonso, como lo presagiamos, el mejor juvenil de la temporada también por su título de Moto3, y la selección Colombia de fútbol que jugó la final de la Copa América se llevó la distinción como mejor equipo del año. El técnico Néstor Lorenzo fue el encargado de recibir este premio. Y Rigoberto Urán se llevó la distinción a vida y obra como un deportista símbolo para las nuevas generaciones. Y a Colfutpro, la agremiación de futbolistas colombianos, se llevó un merecidísimo reconocimiento en su lucha por los derechos de los futbolistas en Colombia. 7:21, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad. Hablemos precisamente de eso. No me digas Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. ¿Vives con un malestar constante? Te entiendo, porque así vivía yo, con un malestar que uno no sabe muy bien si es rabia, si es que me va a llegar el periodo, si es que estoy estresada, si es falta de sueño, si es falta de ejercicio, si es que no me estoy alimentando bien, o son todas las anteriores, ¿no? De todo un poquito, pero siempre estoy con ese malestar. Me levanto por la mañana y quiero que sea un día bueno y agradezco y digo, ok, hoy la vamos a pasar bien, pero 20 minutos después ya estoy molesta por algo. ¿Qué estará pasando? Muchas veces cuando vivimos en pareja, ese malestar que cargamos lo reflejamos en el otro y las acciones de él parecieran que son las que detonan mi malestar, pero realmente el malestar ya estaba ahí. Qué importante es conocernos, qué importante es hacer la pausa y entender qué es lo que realmente me molesta, porque si no, lo que voy a querer hacer es desaparecer al otro, o peor aún, esperar que cuando el otro cambie, cuando haga lo que yo creo, entonces ahí sí yo me voy a sentir bien y voy a tener bienestar. Mujer, créeme, no es así. Aún para tomar una decisión importante, como dejar a esa persona, terminar la relación, no lo hagas si primero no has aliviado ese malestar, porque puede ser que lo dejes y el tipo se vaya o tú te vayas y al otro día el malestar siga ahí. O empiezas otra relación y el malestar sigue ahí. Así que primero alivia el malestar, conócete, debes saber qué es lo que necesitas, qué es lo que tu cuerpo, tu mente, tu corazón te está diciendo antes de tomar cualquier decisión. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 24 minutos. ¿Le parece una buena noticia, Víctor, que se haya caído la reforma tributaria?
Pues Néstor, no sé si para celebrar, pero es un mensaje contundente al gobierno para que controle sus gastos y el crecimiento del Estado. Es que el gobierno ha programado presupuestos altísimos, casi que más altos en términos del PIB frente a la pandemia, donde Néstor se necesitaba un gasto extraordinario por obvias razones. Y el gobierno actual proyecta el gasto sin considerar las capacidades reales que tiene la economía para generar ingresos. Y ahí se genera ese hueco, ese problema fiscal entre lo que vamos a gastar y los recursos que realmente puede respaldar ese gasto. Ese es un mensaje que le envía el Congreso al gobierno para que sea, para que controle mejor sus gastos y para que los proyecte teniendo en cuenta las capacidades reales de la economía. Y bueno, después viene la discusión sobre los impuestos. Claro que muchos impuestos nos iban a impactar, Néstor, a los colombianos, no necesariamente a las clases más ricas del país, sí iba a impactar de cierta forma a las clases medias y bueno, ahí nos salvamos de muchos impuestos. Pero sí es lamentable también, Néstor, que no se discutan las reformas tributarias. Pasó con la de Carrasquilla, Víctor, se fue a la basura sin discutirla. Esa es una buena, y está pasando con esta también. Esa es una buena expresión. Nos salvamos, muchos colombianos, de nuevos impuestos que venía la reforma tributaria. Ahora hay que ver cómo reacciona el gobierno nacional ante el recorte inevitable que viene. Viene recorte pues porque no tienen la plata que ya van no a sé de cuánto será el recorte, Néstor, porque si bajaron el recaudo de 12 billones a 9.8 billones, entonces no es claro si el recorte va a ser de los 9.8 billones de 12 en inversión, Ricardo, o de los 12 iniciales, que era lo que estaba buscando en principio. De 12 porque tienen que decretar un presupuesto por los 523 billones de pesos que fue lo que salió del Congreso. No digo que lo aprobó el Congreso porque recuerde que el Congreso ni siquiera aprobó el presupuesto general de la Nación. E inmediatamente tienen que hacer otro decreto con un recorte por alrededor de 12 billones de pesos, que era lo que originalmente esperaban. Los números ahí son exactos porque lo que hay que convertir en decreto es el proyecto de ley original que presentó el gobierno al Congreso, sin cambiarle ni una coma. Es decir, y ese tenía 523. El presupuesto irá más grande de lo que aspiraba a recoger la tributaria. Claro, eso tenía 523 billones de pesos de gasto. Sí, señor. Y 510 y medio, 511 de ingreso. Entonces, así tiene que salir el decreto y por supuesto entonces el presidente, como no está, digamos, soportados 12 billones de pesos, tiene que congelar unas partidas por ese monto, Héctor, el 1 de enero. ¿Le parece buena o mala noticia que se haya caído la tributaria? No sé, es difícil, digamos. A mí siempre me gusta que no haya contubernio entre los gobiernos y el Congreso. Esa manera como antes se aprobaban los presupuestos sin discutirlos, eso sí, sin discutirlos en las oficinas del Ministerio de Hacienda repartiendo cupos indicativos, me parecía una práctica muy dañina para la democracia colombiana. Pero la tributaria. Sí, las tributarias eran iguales y esta forma parte del presupuesto y de las tributarias. Era una cosa... Aquí no se pudieron usar los cupos indicativos fruto de contubernio. Por una razón. Motivo escándalo, unidad de gestión de riesgo. Claro, eso afectó. A mí me parece esto que dice Ricardo era muy notorio, Luis Ernesto, aquí ayer en las comisiones económicas, Néstor. Les pido que me hablen de a uno para poderlos entender. Lo que hubo fue una tormenta perfecta porque hubo una reforma tributaria montada sobre el fracaso de la primera reforma tributaria que no recogió lo que esperaba. No hay ejecución presupuestal suficiente, el escándalo de corrupción de plata recogida con la reforma tributaria. Entonces todo quedó manchado. Por eso a mí me parece una buena noticia que se haya hundido. Y le voy a decir por qué. Primero, porque resalta la independencia del Congreso, porque en el ejercicio del control político el Congreso ve que no hay ejecución y al no haber ejecución no premia con más plata, sino que le manda muy claramente el mensaje al gobierno de reacomode su ejecución primero y adicionalmente reacomode los gastos que están disparados, unos gastos de funcionamiento que no tienen razón de ser, entonces manda un mensaje de austeridad. Y adicionalmente me parece saludable que se confirme que la regla fiscal sigue en pie para el año entrante. Eso es un buen mensaje para la macroeconomía del país, que no siga habiendo más endeudamiento, sino que nos mantengamos en cintura con la regla fiscal. Por eso me parece una muy buena noticia. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Voy a aprovechar para consultarle en segundo saludo al presidente del Senado, para consultarle a los oyentes si esta caída de la reforma tributaria, que por supuesto es el tema grueso de hoy, les parece una buena o una mala noticia.
golpe es cierto, golpe económico, golpe político al gobierno. Dicho eso, hay que evaluar al país, cómo le va al país sin la reforma tributaria. Luis Ernesto. No, pues es claramente es una noticia agridulce, pues es una mala noticia, como lo decía hoy el ministro de Minas, para muchos de los esquemas de opción tarifaria que se preveían en la costa. También es una mala noticia que no seamos capaces en Colombia de grabar los juegos de chance de azar, Néstor. No tiene ninguna explicación que cuando usted juega en algo de chance de azar de manera análoga, digámoslo así, pague IVA, pero si lo juega virtualmente no pague IVA. Eso no tiene ninguna presentación. Pero eso se cayó antes de que se cayera toda la reforma. Eso no se cayó anoche, el gobierno ya... Por eso, es que ni siquiera lo presentaron, eso ni siquiera lo presentaron en la ponencia. Eso lo que demuestra es que hay en el Congreso un acuerdo tácito de no tocar a los juegos de chance de azar, y esa es una fuente muy importante de recursos, y yo no veo a quién se perjudica. Pues se le perjudica a los ludópatas y se le perjudica, digamos, o se carga un poquito a una fuente que podría cargarse, como son las empresas que tienen pues plataformas de juegos y azar. Y yo también creo que había unas medidas tributarias de amnistía que podían haber servido, pero coincido con lo que dice María Consuelo, y es que esto lo que manda es un mensaje muy importante en estos momentos, y es: este gobierno no puede violar la regla fiscal con, digamos, la llamada regla verde, digamos, todas esas inversiones o gastos indexados verdes que se exceptuaban de cumplir con la regla fiscal, pues no van. Y en esta coyuntura política yo creo que es lo correcto. Déjeme decirle, Néstor, también algo que mencionó Ricardo. Yo creo que la reforma no se hundió por todos estos temas que analizamos aquí muy rigurosamente, que por la regla fiscal y demás. La tributaria se hundió porque el ambiente político en las comisiones económicas, en el Congreso, con todos estos escándalos de cohecho, de corrupción, con la asesora del ministro Bonilla y de los ministros pasados de Hacienda, digamos, colaborando con la justicia, con audios filtrándose todo el día, hacía prácticamente imposible una conversación entre congresistas y el Ministerio de Hacienda. Desde la semana pasada llegó la Policía Judicial de la Corte Suprema a hacer inspecciones a todas las oficinas de los integrantes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República, buscando información. La zozobra era máxima en los pasillos del Congreso, era muy difícil que se aprobara aquí la reforma. Todos los elementos para que no hubiera posibilidades, que nunca hubo. La reforma tributaria nunca tuvo la posibilidad. Néstor, desde el día que el Congreso no aprobó el presupuesto general de la Nación, desde ese día empezó a morirse la reforma tributaria, porque no tenía sentido no aprobar el presupuesto y después sí una ley de financiamiento. Ahí empezó a morir también la reforma tributaria, en ese mismo momento. Sí, sin duda, eso empezó ahí, pero pues como diría Pambelé, es mejor no pagar impuestos que pagar impuestos. Pues claro que es mejor que se haya hundido desde ese punto de vista, pero austeridad en un país con tantas necesidades es complejo. Por ejemplo, se perdió la reducción de impuestos a las empresas, que es muy positivo. Y yo creo que le dieron papaya otra vez al gobierno Petro. Petro va a salir a decir: primero, el gobierno anterior me deja un endeudamiento descomunal, ese hueco del fondo de la gasolina, y ahora no me dejan recoger la plata para pagar. Entonces están bloqueando los... Petro ya está en el tercer año de gobierno, ya hizo una reforma tributaria, de pronto ya pero varios gobiernos también, Álvaro, ¿no? Pero no, porque fíjese que el tema del fondo de combustibles apenas ahora se empezó a cerrar con el ACPM, o sea que el tema no se conjuró con la primera reforma tributaria, y varios gobiernos han hecho varias reformas. Entonces va a decir... ese Congreso bloqueador no dejó plata para las inversiones sociales. Por ejemplo, cuando le vengan a pedir plata para aumentar la UPC de las EPS, van a decir, pues no hay plata, como Milei. No hay plata porque como están de moda Milei, reducir el Estado, cortar las fuentes de ingreso del Estado, pues está desfinanciado todo, y ese va a ser su caballo de batalla de aquí en adelante. Por algo los gobiernos los congresos en Colombia, han sido muy cuidadosos en no aprobar las reformas tributarias. Bueno, entre otras cosas, Álvaro, el porcentaje de lo que se iba a recaudar era muy menor con relación al presupuesto del año entrante. Se mantiene vivo. 511 billones de pesos. Ese argumento se cae simplemente viendo las cifras.
del presupuesto histórico. general, el gobierno todavía dispone del 98%. Realmente es que no hay presupuesto. nada grave en peligro, para decirnos la verdad. Nada. Que entre otras cosas me parece que el gobierno está cometiendo un error. Lo entiendo por qué lo comete, El de está un poco asustar. preso, que es Y el de sacando la lista del mercado. exagerar La visión, las consecuencias. la visión catastrofista del gobierno. Claro, exagerar las consecuencias, pues claro, es una manera de tratar de cobrarle, digamos, los costos políticos al Congreso por no haberle aprobado el proyecto, pero la verdad es que no hay nada que vaya a dejar de funcionar de lo que ya está funcionando. Algunas cosas nuevas, como la que mencionó el ministro de Minas en la entrevista que tuvimos hace un rato, de lo que llaman la opción tarifaria. La opción tarifaria es que se le debe una plata a las empresas de energía del país, y pues la idea es que las paguemos los usuarios en los recibos, y eso es lo que está pasando. El gobierno ha dicho, yo la pago. Pues bueno, compromisos de esos y digamos ese tipo de generosidades es lo que pues el gobierno sí no puede seguir teniendo, pues porque no hay espacio fiscal para tomar esas decisiones. El presidente del Congreso y además integrante de estas comisiones económicas que negaron, que votó ayer el hundimiento de la reforma tributaria, es el senador barranquillero Efraín Cepeda. Senador Cepeda, bienvenido, buenos días. Mil gracias por la amable invitación. Saludo muy especial para Néstor, Ricardo, Padre Linero, toda la mesa de trabajo. Y pues para nadie es un secreto que yo desde el primer día me he venido oponiendo a trasladarle la responsabilidad a los ciudadanos o las empresas de las malas decisiones de la administración pública. Es que lo que comienza mal termina mal. El 4 de septiembre dejé esa constancia en las comisiones económicas en el marco de la discusión del presupuesto, que no se le podía imponer al Congreso de la República que girara un cheque en blanco de 12 billones de pesos de una reforma tributaria o ley de financiamiento que el gobierno ni siquiera había radicado en el Congreso. Luego la radicaron y sin discusión, y le dijimos al gobierno nacional, vamos por pasos. Primero, aprobemos, miremos ese presupuesto general de la nación sin los 12 billones, o sea, 511, cifra que ustedes dijeron hace un momento. Luego discutamos los 12, a ver qué podemos nosotros aprobar o no aprobar, y luego hacemos una adición presupuestal. Esa propuesta la hicimos en ese momento. El gobierno nacional se empecinó a que el Congreso de la República fuera notario de su iniciativa, y por eso por primera vez en la historia hundimos reciente del país un monto del presupuesto y un presupuesto general de la nación. De manera que eso comenzó mal. Senador Cepeda, sobre eso déjeme preguntarle, porque usted tiene muchos años en el Congreso. ¿Es la primera vez que a un gobierno le niegan el presupuesto y al tiempo una tributaria? Sí, desde que yo estoy en el Congreso Nacional hace 33 años, nunca eso había sucedido de esa manera, y eso es por pensar que el Congreso, lo repito, es notario de las iniciativas. El Congreso es una rama independiente del poder público, por eso yo tengo que agradecer al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, que reafirmó lo que desde el primer día de mi posición expresé, que somos un poder público independiente, sí, colaboración armónica entre los poderes públicos, pero no notarizamos absolutamente nada. Y permítame referirme a algunos temas que ustedes han tratado, como por ejemplo la opción tarifaria. En la opción tarifaria solo ha habido anuncios y anuncios del gobierno nacional que van a absorber la opción tarifaria, y luego entonces se nos dijo que había que aprobar una tributaria de 12 billones de pesos, a ver si salía uno ahí o alguna cosa. Senador Cepeda, para la opción sobre ese tema tarifaria. de la opción tarifaria, entrevisté hace un momento al ministro de Minas y me dijo que usted había participado en unos acuerdos, que usted era de la bancada costeña, que le incumplió acuerdos. De la bancada Caribe, la llaman. Bueno, bancada no costeña, sino Caribe. Sí. Que usted, y le pregunto si es cierto, ustedes se habían comprometido para efectos de la opción tarifaria de reducción de tarifas de energía en el Caribe, ¿se habían comprometido a votar a favor ese tema en la tributaria? Absolutamente falso. Estuve en una reunión que citó el gobernador Eduardo Verano en Bogotá con alrededor de 20 alcaldes del departamento del Atlántico, con el ministro de Minas y Energía, con algunos miembros de la CREC, y allí yo reclamé
el cumplimiento de la opción tarifaria, y el ministro de Minas dijo que no, porque pues el gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley. Yo dije, pues ¿dónde está ese proyecto de ley para absorber la opción tarifaria? Y el ministro de Minas dijo, no, sí está el proyecto de ley porque va en la ley de financiamiento, reforma tributaria. Me levanté inmediatamente y dije que esa carnada envenenada no podíamos morderla en el Caribe colombiano, que era una falta de respeto con el Caribe colombiano que se nos obligara a aprobar 12 billones a ver si nos daban un billoncito o alguna cosa de una opción tarifaria que, entre otras cosas, voy a decirlo claramente, en aire, que somos Atlántico, Bolívar y Magdalena, ya estamos terminando de pagar la opción, si no este mes, el otro, ya la pagamos. Lo del gobierno nacional ha sido solo anuncios y todo ha recaído en el bolsillo de los colombianos, incluso los estratos bajos de la población, 1, 2 y 3, que tienen que tomar la decisión si pagan la factura cuando le llega o si hacen el mercado, de manera que ya la pagamos. Y en esa reunión, que es la única que he sostenido con el ministro de Minas, donde tuvo pues la osadía de decir que sí estaba en la ley de financiamiento, que había que aprobarla para que saliera la plata, inmediatamente lo rechacé y lo hice pública ante el gobernador Verano, varios congresistas y más de 20 alcaldes del departamento del Atlántico. Ya terminamos nosotros en este grupo de aire de pagarla con el bolsillo y no con los anuncios múltiples del gobierno nacional. Con los anuncios no se paga la opción tarifaria, se pagó con el bolsillo de estos 3 departamentos, y los de Afinia vienen también pagándola. Pues, lo de ellos seguramente a más meses, de manera que aquí yo he dicho, hombre, hoy me pretendía recaudar el gobierno nacional esos 7, 8, 9 billones de pesos y tienen 102 billones de pesos sin ejecutar. A noviembre 30, según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, que no nos estamos inventando, de manera que debían haber ejecutado el 71% del presupuesto, o mejor. Doctor Cepeda. Sí. Decía escucho. usted, apenas se presentó la ley de financiamiento, que tenía los votos suficientes para hundir la ley de financiamiento, esa reforma tributaria. Finalmente los tuvo, ¿no? Eso fue el 6 de septiembre, Congreso de la ANDI. Lo reafirmé en varios otros congresos, porque tengo que repetirlo, lo que comienza mal termina mal. Cuando nos obligan a nosotros a aprobar a ciegas una reforma tributaria, no puede ser, y se hundió estruendosamente anoche en las comisiones económicas del Congreso de la República. Hay que buscar, no hay que buscar el ahogado río arriba. Busquémoslo en los 102 billones que no han ejecutado. Sí. Busquémoslo en la caída vertical del recaudo tributario de más de 50 billones entre el año 23 y 24, porque el sector privado decidió invertir en el exterior, porque aquí no encuentra garantías para la inversión. Yo pensé que solamente eso era en contra de las grandes empresas, pero también de las microempresas. Es que teníamos un artículo en la reforma tributaria que eliminaba el régimen simple. Sí. Que sirvió para formalizar 126,000 microempresarios que se formalizaron y ahora les íbamos a poner conejo. Sí. De manera que no busquemos el ahogado río arriba. Yo creo que hay que apretarse el cinturón, recortar los gastos, dejar de estar creando embajadas y consulados, etcétera, y más bien recortar esos gastos de funcionamiento y buscar los 102 billones. ¿Dónde están los 102.6 billones que no se han ejecutado? Senador, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado desde anoche en una estrategia de comunicaciones, principalmente en redes sociales, y aquí lo dijo hace minutos el ministro de Energía, con una visión catastrofista. De hecho, el mensaje de los ministros anoche a través de X, de la red social, tenía 6 puntos donde decía cuáles eran los beneficios que traía la reforma tributaria, y otros, como el ministro de Defensa, Iván Velázquez, advierten que por cuenta del hundimiento de la reforma tributaria, por ejemplo, van a dejar de adelantarse mantenimientos a helicópteros y otras aeronaves de combate de la Fuerza Pública de Colombia. ¿El Congreso es responsable de esas consecuencias con la visión catastrofista que da el gobierno del presidente Petro por esta decisión del Congreso? No, esas afirmaciones tengo que rechazarlas frontalmente.
por 9 billones de pesos se cayó todo el andamiaje del gobierno nacional. No, pero voy a repetirlo por tercera vez. ¿Dónde están los 102.6 billones de pesos que el gobierno no ha ejecutado? Ahí está la plata. ¿Dónde están los 50 billones de caída del recaudo tributario? Están en empresas importantes que decidieron invertir en el exterior y no invertir en Colombia porque no sienten clima para la inversión, no sienten seguridad jurídica, sienten absoluta incertidumbre, y esa incertidumbre y ese círculo vicioso de la caída del recaudo tributario no se puede llenar con el círculo vicioso de una reforma tributaria que ahuyenta más la inversión y que realmente lo que se decía de la reducción de impuestos sobre la renta era un absoluto espejismo, casi que un caramelo envenenado, porque por dentro venían otros gravámenes que hacían más oneroso el tema. Por ejemplo, no se puede la tasa para pagar el impuesto sobre la renta, pues mínimo se debe tener un 20% de esas utilidades. Para las empresas micro y pequeñas, pues muchas de ellas es imposible por las empresas generadoras de gastos. Una cosa que se llamaba gravamen o impuesto a patrimonio sobre activos fijos improductivos que no se definían de ninguna manera. Yo pues estoy de acuerdo y lo hemos expresado que si hay un yate y está incluido pues en el balance de una empresa, eso es un activo fijo improductivo. Pero qué decir, como expresaban muchos constructores, tenemos bancos de lotes para poderlos desarrollar al final y nos van a gravar sobre ese banco que claro, pero ya que está hablando usted tanto de inversión, quiero hacerle una pregunta, senador, muy concreta, ya la última. Se hunden los 10 billones de pesos de esta reforma tributaria, que es cierto, es el 2% del monto total del presupuesto, pero es el 15% del presupuesto de inversión, que ya decrece un 17% frente al año pasado. Es decir, en plata blanca estamos hablando una caída del presupuesto de inversión del 32% para el año entrante y comparado con el de este año. Eso deja al gobierno arrinconado por lo demás en un año preelectoral. ¿Usted piensa que el gobierno puede moverse hacia un escenario mucho más drástico y eventualmente intentar sacar una emergencia económica o algún otro mecanismo para no tener este bajón del 32% en el presupuesto de inversión, senador? Mira, esos 8 o 9 millones de pesos no pueden marcar esa diferencia. Yo pues, lo repito por enésima vez. ¿Dónde están los 102 billones de pesos que no han ejecutado? ¿Para qué quieren 8 si no ejecutan 100.3 billones de pesos? ¿Dónde está la seguridad jurídica que le brindan al sector privado para que venga, invierta, produzca utilidades y de esas utilidades se incremente el recaudo tributario? Yo creo que hubiera sido, pues, al contrario, un círculo vicioso que alejaría más la inversión, que alejaría más el recaudo tributario y la caída hubiera sido más vertical en este momento. Yo, pues, ahora quiero invitar al sector privado que sepan que aquí está el Congreso de la República, rama independiente del poder público, que tiene una responsabilidad con los ciudadanos, especialmente con el ciudadano de a pie, y que han venido, pues, a defender, pues, esos postulados en que nos hemos venido moviendo. No, 126,000 microempresarios no es menor esa cifra, y a ellos los defendimos con el hundimiento de esta reforma tributaria o ley de financiamiento. Para estos efectos, hoy es día o de cobrar haber tumbado la reforma tributaria, o de lamentarlo, dependiendo la orilla política en la que se encuentre. Senador Cepeda, es un gusto saludarlo. Le deseo un feliz jueves, senador. Muchísimas gracias por la amable invitación, igual para toda la mesa de trabajo y los innumerables oyentes. A usted, 7:47 a.m. Néstor. Señor Aurelio. Sí, para participar en la encuesta, si se me permite. Como su nombre, por favor. Sí, correcto, Néstor. Mire, a mí me parece que el resultado es buenísimo para el país. No es bueno, es buenísimo que se haya hundido esta reforma tributaria. Por la siguiente razón, es que este gobierno viene cometiendo un error fiscal tras error fiscal. El primer error, la reforma tributaria de Ocampo del 2022, que no se nos olvide, le saca más de 70 billones de pesos a la economía nacional, que a una economía que venía chapaleando le amarró una piedra de molino al cuello para ahogarla. Y cuando estaba tratando de volver a chapalear, le van a meter otra. Aquí hay un interés general
del que dependen los subsidios, del que depende cualquier cosa, de lo que se deriva cualquier beneficio social, es del bienestar de la economía. Si usted la economía no la pone a flotar, si usted la economía no la pone en un estado de prosperidad, de avance, de desarrollo productivo, usted no tiene ni subsidios, ni lo uno ni lo otro, así le aprueben 20 reformas tributarias. Entonces, el análisis que hace el director de planeación, el doctor López, que recordemos es un poco malo para las matemáticas, según lo ha dicho, es un análisis totalmente desenfocado, y lo mismo la retahíla que nos echó ahora el ministro Camacho. Si usted quiere subsidios, si usted quiere beneficios, si usted quiere que haya distribución del ingreso, lo primero que tiene que hacer es sacar a flote la economía. Ya la habían hundido con los 80 billones de la reforma tributaria de Ocampo, después con los 16 billones de la gasolina, después con los 4 billones del diésel, y ahora le iban a meter 10 billones más. Dejemos reflotar la economía y verá que habrá para dar y para olvidar. Y dejemos echar el discurso de tratar de echarle encima al país, al Congreso de la República, cuando el responsable del hundimiento de la economía es el gobierno de Petro. El gobierno está en modo esta mañana catastrofista, diciendo que Néstor, del hundimiento de la reforma tributaria. Pero desde anoche. Se quedó sin plata, sí, después de... Desde anoche, Néstor, anoche. Pero además tenían preparada la estrategia, lo cual quiere decir que el gobierno sabía que se iba a hundirla. Pero además la lista vale como 100 billones. Yo no entiendo cómo se iban a gastar 9. Pero eso fue muy cómico, Néstor, porque anoche pusieron a todos los ministros a escribir ahí estrategia, unos mismos 5 puntos que de un nivel de catastrofismo. Hasta el ministro de Defensa, Andrés, déjeme decirle, está anunciando recortes para el mantenimiento de las aeronaves. Bueno, eso ya está pasando, ¿no? Ya hoy no hay plata. Yo solo le digo al ministro yo solo le diría al ministro de Defensa. Si usted coge el mensaje, todos cogen la cuenta de Twitter a decir vamos a suspender tal cosa. El ministro de Defensa lo que le está diciendo al país es: si se llega a caer otro avión, si se llega a caer otro helicóptero, será responsabilidad el ministro de Defensa. La reforma tributaria. Lo que le está diciendo al país es que va a poner en riesgo la vida del personal de la Fuerza Pública Colombiana, que me parece gravísimo. Él es el responsable y recursos tiene para hacer el mantenimiento de las aeronaves, para hacer el mantenimiento de todos los equipos, Néstor. Pero eso fue muy cómico, porque ayer los pusieron a todos en ese modo catastrofista. Si usted leía esos trinos, más o menos el Estado colombiano se paraliza a partir de mañana. Eso no es cierto. Como no es cierto tampoco, Néstor, que necesariamente la caída de esta reforma tributaria signifique que hay menos para gasto social o inversión social. Ya tenemos que dejar atrás esa falacia. Por supuesto es menos, Andrés. No hay menos plata. Es menos 511 que 523. Pero no es que vaya a haber menos, sino que no hay más. Pero esa falacia de que todo gasto es gasto social o es gasto en beneficio social, tenemos que empezar a examinarla con más detalle. Claro, pero yo creo que una primera precisión es: no hay menos. No va a haber más, que es distinto, porque sí, pues evidentemente el gobierno está cometiendo, a mi modo de ver, ese error de cobrarle al Congreso de manera exagerada unas consecuencias que no van a ocurrir, pero bueno, eso forma parte de todo el ambiente del debate público que hay en Colombia. Por ejemplo, Aurelio decía el hundimiento de la economía colombiana no está hundida tampoco, al contrario, hay unos indicadores que indican que está estable, digámoslo, y que está más o menos al ritmo, que está más o menos al ritmo, sobreaguando, digamos. Que estamos más o menos al ritmo de lo que van las economías del mundo. Evidentemente hay un ciclo económico que no es de gran prosperidad en ninguna parte del mundo, y entonces, pues bueno, Colombia va ahí, ahí mantiene un ritmo de una tasa de desempleo más o menos estable, baja la inflación, crece 2%, en fin, entonces yo lo que creo es que no hay que dejarse meter en el discurso catastrofista general. Ni la economía se está hundiendo, ni el Estado va a tener que cerrar por cuenta de lo que pasó ayer en el Congreso. Ahora, quisiera hacer un comentario, Néstor, alrededor de las declaraciones del presidente del Senado, que me parece interesante. Él repitió varias veces: el Congreso no es notario, el Congreso no es notario. Yo solo le agregaría al senador Cepeda: el Congreso era notario, y había sido durante
casi 180 años de la historia de esta república, notario de las decisiones del Ejecutivo. El Ejecutivo llevaba ya, el Congreso se arrodillaba y le firmaba. Yo espero que en el 2026 ahora, no volvamos a esa historia macabra. Héctor, a mí me gusta esto. Pero mire, Héctor, lo que pasa es que eso por otro lado se llamaba en Colombia gobernabilidad. No, eso era corrupción, Néstor. La gobernabilidad en Colombia estaba basada en los cupos indicativos, en los auxilios parlamentarios de los años 60 y 70, en esas corruptelas. Yo sí espero que todo esto nos sirva a los colombianos para que cambiemos el sistema político y que si en el 2026 llegue un gobierno, el que llegue, la relación con el Congreso no esté basada en el contubernio en el que era tradicional que estuviera basada. Para efectos políticos, yo no sé Néstor, si bueno o malo, aquí hay una ruptura entre gobierno y Congreso. Primera vez, repito, que no aprueban en una misma legislatura ni presupuesto ni reforma tributaria para fondear, Néstor, para financiar ese presupuesto desfinanciado. Señor. Recuerdo al presidente del Senado diciendo hace algunas semanas que tenía los votos, fue en el Congreso de la ANDI en Medellín, que tenía los votos para hundir la reforma tributaria. Dicho y hecho. Y el gobierno optó, en vez de buscar una concertación, buscó una confrontación. Los trinos del presidente no hacían más que confrontar al presidente del Senado, lo acusaba de golpista, lo acusaba del default. Y yo creo que esto es una lección aprendida para el gobierno. Esa relación con el Congreso a tiros, literalmente, pues tiene unos resultados nefastos para el gobierno, que sus proyectos queden empantanados. Y si hacen exactamente lo mismo que han hecho con la reforma tributaria, que es confrontar al Congreso, provocarlo, pues corren exactamente la misma suerte en el Senado de la República mientras Efraín Cepeda sea presidente. Tanto la reforma a la salud como la reforma laboral, que está esperando que se le rinda ponencia a la laboral en Comisión Séptima, y la reforma a la salud que va a transitar seguramente el próximo año. Ernesto, ese es el otro ingrediente de esta tormenta perfecta. Los gobiernos intentaban tener una buena relación con el Congreso. El presidente Petro imposible, Néstor. Un día sí y el otro también se la pasa peleando con todo el mundo. Néstor, y en esa peleadera, por supuesto, lo único que hace es dividir. Nadie quiere ayudar porque el presidente graduó a unos a los que piensan... Ya estamos en el punto en que hasta la Cámara se le volteó. Es decir, las comisiones terceras de Cámara votan en contra de la reforma tributaria. Ese es un golpe que debe evaluar políticamente el presidente. No, y eso es lo que le arde realmente. Pero están muy ardidos políticamente. María Consuelo, permíteme. Lo que sí hay que entender es que el presidente tiene que escoger o hace reformas y tramita cosas en el Congreso, entonces no puede coger a patadas a todos los congresistas, declararlos golpistas, culparlos de todo lo malo que pasa en el país, sino asumir sus responsabilidades. O desiste de hacer grandes reformas para el país, por lo cual no necesita el Congreso, y se dedica a ejecutar el presupuesto que tiene y los proyectos que tiene. Pero los dos mundos no son conciliables, y el presidente curiosamente intenta conciliar esos dos mundos imposibles de convivir. Sí. Pero a lo que yo iba María Consuelo, es su teoría. ¿De quién está ardido? No, están muy ardidos en el gobierno porque los derrotaron de una manera contundente, y yo entiendo que estén ardidos, pero cuando uno ve las cifras, insisto, la proporción de lo que no se aprobó, 9.8 billones, no se compadece con primero con la falta de ejecución del presupuesto actual, pero cuando, por ejemplo, el ministro de Minas dice, mi presupuesto del año entrante, y él dice que le ha ejecutado todo, es de 6.8 billones. De los 9.8 que supuestamente iban a aprobar, ¿cuánto realmente le iba a corresponder al sector de minas y energía? Tampoco es que exacto, no era que se fuera a encontrar la gallina de los huevos de oro. Todos están diciendo Néstor, la plata que no se aprobó era para mí. Era para mí, y no es cierto, sabemos que no es cierto. Entonces, con 6.8 billones tiene más que suficiente con qué entretenerse y con qué ejecutar. Néstor, y la pataleta con amenazas, Néstor. Este hueco de los 10 billones va a quedar cubierto el 31 de diciembre, con una cosa que los contadores llaman recursos del balance, que es, nos sobró una plata que no nos gastamos este año. Y claro, aquí están diciendo que hay 100 billones, no sé qué. Seguramente se van a gastar en diciembre mucho de esos 100 billones, pero les va a quedar 20 o 25 billones de pesos. Pues esa plata que sobró del año 2024, la adicionan en el año 2025 y se tapa ese hueco. Eso no tiene problema. Y se tapa de sobra, Néstor. Minutos. Daniel, señor. Néstor, no hace bien con esas amenazas el gobierno haciendo una selección del gasto social y diciendo eso es lo que se va a recortar porque el Congreso no nos quiso aprobar la reforma tributaria, la ley de financiamiento, como la quieren llamar ellos. Uno
habría querido ver al ministro de Minas, al director del DPS, a la ministra de la Igualdad y vicepresidente, rasgándose las vestiduras cuando salieron todos esos escándalos de corrupción y diciendo ahora que se perdió esa plata porque el gobierno estaba repartiéndosela a los congresistas, no vamos a tener plata para gastar en subsidios, en educación, en salud, en la transición energética. Eso le daría de alguna manera autoridad moral al gobierno para decir esto, pero cuando no lo hicieron, cuando se gastaron la plata en corrupción, yo creo que le resta autoridad moral para que los ministros salgan ahora a amenazar con que van a gastar, a reducir el gasto social. Fíjese que el presidente Petro, Néstor, el presidente Petro madruga desde Barranquilla a repostear en su cuenta de X una intervención de David Flores, director de Derechos Humanos de Planeación Nacional. Hoy, esta mañana. Sí, eso que dice el doctor Flores es antes del hundimiento de la reforma, pero sí le muestra a usted cuál va a ser el discurso del gobierno luego de este hundimiento. Dice el doctor Flores que básicamente al gobierno del presidente Petro le tocó bailar con la más fea, hablando otra vez del espejo retrovisor, diciendo que recibió una deuda con muy mal perfil del gobierno Duque por cuenta del empréstito con el Fondo Monetario Internacional, deudas de la pandemia, y dice además que luego de lo que pasó con el presupuesto general de la Nación, presentan la reforma tributaria, la ley de financiamiento, dice que a todos los gobiernos se las han aprobado menos a este, y que esta reforma tributaria era la de menor recaudo de todas las que se han presentado en los últimos tiempos. Ricardo, véalo un poquito con perspectiva. La gran queja del presidente Petro, la grande, es que está teniendo que pagar una deuda externa gigante, incontrolada. Y el Fondo de Estabilización de los Combustibles lo incluye ahí, por cuenta de la herencia que pagar, que viene desde Duque. Claro. Ahora, Duque se endeudó, es cierto, por la pandemia. Por la pandemia. Claro, es que eso no hay que olvidarlo. Y para atender los reclamos de quienes en la pandemia produjeron el estallido. No, y se pedía inversión social en ese momento, ¿no? Y esa plata, la inversión social que se pedía, Néstor, tocó prestarla. Y ahora hay que pagar esa plata. Y hay que pagarla como Estado. Quiere decir, padre, en la oposición todos la tenemos clara, hay que pedir plata. Cuando llegan a gobernar, hay que pagar las deudas. Pero ese pedacito de la historia se les olvidó, Néstor, porque de ese video que publica el presidente Petro, sí, hace el análisis, mira el espejo retrovisor, pero el gran diagnóstico que hacen es que es una acusación además grave, y es que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Iván Duque, deliberadamente, que es como dice el doctor David Flores, dejó endeudado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio.